Tenemos que tener en cuenta que cuando las personas están en una multitud dejan de actuar sobre la base de su identidad personal para hacerlo en función de la identidad social relevante en el momento, manifestando de esa manera lo que hoy veremos como la identidad social de la conducta en multitudes, porque de esa manera las personas actúan en función de las normas propias del grupo en la que se encuentren. Los efectos de eso son una forma colectiva de reducción de la disonancia cognitiva, a medida que los miembros de un grupo, al enfrentar una amenaza en toma de decisión, intentan mantener su sentimiento grupal positivo, lo que da lugar al pensamiento grupal, que causa una incapacidad para buscar y discutir información contraria de la que se dispone, reduciendo las posibilidades de un pensamiento alternativo, lo que genera decisiones erróneas. Todo debido a, como hemos visto, a la búsqueda de identidad grupal, a la aceptación del grupo y a la aprobación de la mayoría. El reprimir pensamientos contrarios a los del grupo por tener o intentar probar una ideología propia es a veces como ir en contracorriente del grupo. Igualmente, una búsqueda de identidad, pero en este caso es aún más difícil, porque aparte de luchar contra alguien, en la mayoría de las veces luchas contra ti mismo, aunque puede ser satisfactorio porque es seguir defendiendo tus ideales, tus compromisos y convicciones, y eso no cualquiera, y aunque sean justas ante la multitud, puede ser desafiante el poder respaldarlas con argumentos y sobre todo con acciones que le correspondan. Es difícil, pero alguien tiene que hacerlo. En un grupo ante un problema lógico que amenace la estabilidad del mismo, incluso que interfiera con la convivencia del individuo con los demás, se debe hacer algo al respecto. La anticipación, el compromiso y la disposición de colaborar del individuo dará a resolver el problema que suscite el grupo. Aquí lo difícil, porque a pesar de que en el argot se sabe que ante problemas lógicos a resolver 2, 3, 4 o 5 cabezas son mejores que una, se sabe que si solo un individuo está en lo correcto, es ese quien representa a la minoría y será incapaz de convencer a los demás. Aquí el ángulo de cómo hemos visto en estudios de dinámica de grupos, sabemos que aunque sea 2 individuos de esos 5 serán suficientes para convencer a los demás, pero que dirijan su participación ante la problemática será lo que los diferenciará de todo el grupo. Ante todo esto está no decir que el comportamiento individual como el social tienen función principal de asegurar la adaptación de los individuos, pero sobre todo en una realidad física y perecedera al futuro para el mismo individuo, pero estables y significantes para la especie. El asunto, como ya hemos señalado, es entender nuestros procesos cognitivos y perceptivos, sobre todo para poder actuar eficazmente y de acuerdo a las exigencias del medio. Por tanto, es menester ser capaz de percibir y juzgar con objetividad la realidad con sus interacciones de todos los organismos con una exactitud casi lograda. Por eso hablar de la influencia social como de las presiones sociales hace que uno se detenga en pensar cómo comportarse en grupo, con nuestros semejantes y en nuestro medio que va cambiando constantemente. Pues si hemos argumentado y comprendido las leyes para que se dé el conformismo, o sea, para que se estructure el juicio unánime del individuo a costa de los demás, sabremos cómo evitarlo o mantenerlo de acuerdo a esa exigencia del medio. Porque ya sabemos que estar de acuerdo en algunas veces en el grupo es fundamental para la supervivencia del mismo individuo y su especie. Debemos ser delicados a la hora de tomar esas decisiones que comprometan el comportamiento de los demás y su supervivencia en periodos más críticos, ante los grupos, las organizaciones y las diferentes sociedades que se definan. Por eso, en los mejores contextos intergrupales es gratificante identificar que ante los conflictos haya un poder de juicio divergente mantenido por esa fuente de influencia social que permite que se formule la superación de problemas y que mejor aún sea un síntoma de funcionamiento del grupo, lo que consideraremos como los principales procesos de innovación. Una de las formas en las que podemos dejar el pensamiento grupal infructífero es ser imparcial entre cada uno de los miembros, mantener una comunicación con crítica en la evaluación de lo que se dice durante el discurso. Cuando se pueda, dividir temporalmente al grupo para mantener el clima de autorreflexión a lo que se ha comunicado. Ser agradecidos con la crítica de los miembros si se actúa con experticia y tratar de implementar un momento de cuestionamientos para saber si es posible el desarrollo del pensamiento grupal.
Todo se dice muy fácil, pero es claro que se necesita comunicación, un diálogo fuerte y a veces disposición, aunque no nos guste escuchar lo que estamos presenciando. Pero debemos ser comprensibles porque la realidad es como en ciencia, cruda pero seria. A pesar de que saber que el pensamiento grupal normalmente sí genera en cada uno de los miembros toma de decisiones erróneas por la ausencia de una sana autocrítica, es menester darle importancia a lo que verdaderamente puede hacer en algunas situaciones. En entornos operativos, en donde varios individuos están involucrados a un cambio en favor a la sociedad, es favorable que diversas perspectivas con diferentes visiones enfocados a un mismo punto, la mejora de algo o una situación en general, por ejemplo, se enfatice decir que las decisiones individuales quedan eclipsadas por las decisiones en equipo, sobre todo cuando la discusión valora las habilidades y conocimientos de cada uno de los participantes al extraer la información diversa para la misma cuestión. Para ir cambiando el argot de varias cabezas, podemos decir que varios cerebros que se critican entre sí pueden permitir que el grupo evite algunas formas de sesgos cognitivos y que produzcan mejores ideas con una mejor calidad. En diferentes actividades humanas, por ejemplo en la ciencia, los beneficios de la colaboración entre cerebros con diversas epistemologías, si se puede pensar de esa manera, han conducido a un aumento progresivo de la sabiduría en equipo. La divergencia crea conflicto por los presupuestos epistemológicos de la tarea a resolver. En algunas situaciones, el intragrupo percibe amenazada su existencia, por eso su posible rechazo a ideas externas. Pero ante eso puede cambiar la amenaza a la aplicación de determinados valores que el individuo tiene como aceptados. El ejemplo de la ciencia es cuando se da un mayor número de publicaciones científicas con diversas citas de una misma fuente. En alguno de esos casos con varios equipos de autores. Se da una mejora en esa rama en particular, como todo lo que hizo Darwin en las diferentes áreas de la ciencia. O no vamos tan lejos, los científicos multicitados Daniel Kahneman y Amos Tversky colaboraron de manera similar en su exploración de la intuición, en tratar de cómo piensa el otro y de su influencia en la toma de decisiones económicas. Videos que ya tienes en el canal y en todo YouTube. Para profundizar más en el tema del pensamiento grupal, ejemplifiquemos con estos dos investigadores en palabras del recién fallecido Daniel Kahneman, al decir que se reunió con Amos Tversky en 1969 para simplemente comer y compartir sus propios errores recurrentes de juicio. En esos momentos dieron lugar a sus estudios sobre la intuición humana. Kahneman siempre mencionó que esa colaboración con Tversky fue mágica. Siempre enorgulleció a su colega al decir que era muy inteligente y divertido, por lo que siempre disfrutaba sus encuentros que duraban horas, no solo por el trabajo comprometido, sino por su alegría y forma de corresponderse. Eso hacía que hubiera un ambiente alegre, cosa que siempre queremos en nuestras interacciones con los demás. Amos, comenta Kahneman, siempre se caracterizaba por su alegría, por la confianza que le daba y por el trato elegante ante cualquier situación. Siempre lo definió como alguien con quien se podía confiar, con quien se podía trabajar de manera afanosa. El gusto de ambos fue descubrir reglas de nuestro comportamiento que en esos tiempos no teníamos en el radar. Gracias a esa colaboración, a ese pensamiento de grupo, se dio en ellos, en primera instancia, una convivencia en la cual se incorporaban las ideas del otro. Y eso no es fácil en muchas situaciones, porque el mismo Kahneman decía que era consciente de cuánto mejor era en comparación con el trabajo de su primera publicación, de lo dudoso que era si lo hubiera escrito por sí mismo sin la participación de Tversky. Sus pensamientos, sus ideas les pertenecían en conjunto, a ambos por igual, y de esa forma sus proyectos como borradores, cuestionarios y artículos eran reflejo de esa convivencia sana que tenían. Su principio fundamental era el discutir los desacuerdos hasta resolverlos en un nivel satisfactorio para ambos, y ante su capacidad de profundizar con base a las ideas iniciales del otro, hacían la dupla que todos queremos tener, ese que si se expresa una idea, el otro estará para entenderla, tal vez con una mayor claridad y con un tacto para también aceptar con validez a la hora de perfeccionar la idea principal. En segunda instancia, lo que dejaron en nuestra civilización para nuestra utilidad y saber fue legítimo. El poder seguir estudiando, explicando, comprendiendo y utilizando los modelos explicativos que nos dejaron es parte de nuestro día a día. Pero por aparte de eso, su ejemplo de cómo conciliar las responsabilidades personales en el enfoque de los demás y con los demás es lo que da crédito al pensamiento grupal para el uso objetivo que consideramos como funcional en el comportamiento del organismo vivo, llamado humano, que con una colaboración intensa logrará obtener una recompensa a largo o a mediano plazo.
Breves, pero muy breves tips que podemos dar para el fomento del pensamiento grupal. Es decir, que las personas se sientan más productivas cuando generan ideas dentro de los grupos. Esto es porque en parte es natural tener un crédito por las ideas que surgen del grupo. Por eso la lluvia de ideas es arcaica, porque es mejor alentar al debate para estimular las ideas y para que permitan la ampliación del pensamiento creativo, más allá de una visión restringida al no poder defender ideas propias ante los demás. Así, los investigadores sociales han encontrado que las personas que trabajan solas generan más ideas buenas que esas mismas personas que lo hacen en un grupo. Otra forma de crear el pensamiento grupal es generar en cada uno de los miembros una preparación previa ante la interacción. ¿Cómo escribir o leer? En lugar de hablar por hablar, sin haber escuchado antes. Escuchar proactivamente, fomentar el diálogo, la conversación, el discurso y sobre todo el debate. Herramientas humanas que hemos utilizado a lo largo de nuestra existencia civilizada para lograr un óptimo desarrollo a nuestros intereses y comodidades. De esa manera, al utilizar dichas herramientas con los demás miembros de un grupo, se combinan ideas creativas y conocimientos variados para dar lugar a un resultado anhelado, que es la solución de problemas. Más allá de solo un pensamiento grupal, porque si no se tiene un objetivo, la sabiduría de los grupos no será evidente en la vida diaria, al igual que en cualquier escenario. Sabemos que cuando se combina la información de muchos individuos, todos en un conjunto pueden volverse más inteligentes que por separado. Ese es el legado de la adaptación humana. Mantener la imparcialidad, el debate objetivo, subdividir la información grupal para después incorporarla en una siguiente reunión del grupo hará que la discusión de la decisión a tomar sea más enriquecida, porque al buscar comentarios externos de segundas opiniones no filiales del mismo grupo hará que se implemente la decisión más óptima y que el objetivo principal de resolver el problema se cumpla con los mejores estándares. La crítica es una herramienta muy importante en nuestra sociedad. Por eso recuerda que el conocimiento se comparte.